Bienvenidos, queridos oyentes, a otro emocionante misterio del mundo de Sherlock Holmes. ¿Desde qué lugar del mundo nos estás escuchando hoy? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Nos encanta saber de mentes curiosas como la tuya. Ahora busca un lugar tranquilo, prepárate y entremos en el caso. Era una tarde espesa de niebla londinense cuando noté por primera vez el paquete reposando sobre mi escritorio. A simple vista, no tenía nada de extraordinario. Un bulto modesto envuelto en papel marrón, con los bordes desgastados y quebradizos por el paso del tiempo. Sin embargo, al recorrer con los dedos la caligrafía entintada sobre su superficie, sentí un escalofrío inexplicable. El nombre inscrito en el paquete no era el mío. Senior Sherlock Holmes, 221 B. Baker Street, Londres. La letra, elegante pero desconocida, mostraba el temblor de una mano que hacía mucho había dejado de escribir. Le di la vuelta al paquete, buscando una dirección de remitente, alguna pista, lo que fuera. Pero no había nada. Ningún matasellos, como si el paquete hubiera aparecido por arte de magia, en lugar de haber sido entregado. Holmes, absorto en el estudio de un monográfico sobre antiguos códigos penales, apenas reaccionó mientras yo desenvolvía el contenido. El papel crujía, seco como hojas de otoño, y en su interior yacía un único sobre, amarillento por el tiempo. Su sello, una elaborada insignia de cera, había permanecido intacto durante lo que solo podía suponer eran décadas, quizás incluso un siglo. Holmes, murmuré, con la voz traicionando la inquietud que crecía en mi interior. Esto no puede ser posible. Mira la fecha. Holmes alzó la mirada con desgana, pero en cuanto sus ojos se posaron sobre la inscripción, su expresión cambió. La indolencia se desvaneció, sustituida por una intensidad glacial, aguda como una cuchilla, pues en el sobre estaba estampada una fecha que ya debería haber desaparecido de la memoria del mundo. 15 de octubre de 1825. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló. El tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea sonaba anormalmente fuerte, llenando el silencio como un espectro no invitado. Holmes se inclinó hacia adelante. Sus largos y hábiles dedos tomaron el sobre con la misma delicadeza que reservaba para las pruebas en una escena del crimen. Rozó el sello de cera con el pulgar y luego se detuvo. «Esto nunca se ha abierto», observó en voz baja. «En todo un siglo». Con un rápido movimiento de su cortaplumas, rompió el sello y extrajo el pergamino envejecido de su interior. La tinta se había desvanecido hasta un tono marrón fantasmal, pero las palabras aún eran legibles. Me incliné mientras Holmes comenzaba a leer en voz alta. «Para el señor Sherlock Holmes», empezó, pronunciando cada sílaba como si invocara algo desde el más allá. «Si estás leyendo esto, entonces ha llegado el momento. Se cometió un crimen que el mundo nunca debió descubrir, un asesinato enterrado no solo en la tierra, sino en el tiempo mismo». Sentí los vellos de los brazos erizarse. El hombre que murió aquella noche no debía ser hallado jamás. Una corriente de aire frío susurró por la habitación, aunque ninguna ventana estaba abierta. Holmes continuó. «Esta carta, y las pruebas que contiene, no deben ser examinadas hasta exactamente 100 años después de la noche en cuestión. Solo entonces, cuando el ciclo se renueve, se revelará la verdad». Intercambiamos una mirada. No era miedo lo que vi en los ojos de Holmes, sino algo mucho más peligroso: curiosidad. Holmes dio vuelta a la última hoja, y de entre sus pliegues cayó un sobre más pequeño sobre el escritorio. A diferencia de la carta, este no mostraba el polvo de los años. Estaba impecable, sellado con una única marca carmesí. «¿Crees en fantasmas, Watson?», murmuró Holmes, pasando el pulgar por la cera. «Por supuesto que no», respondí, aunque el ritmo acelerado de mi corazón delataba mi creciente inquietud.
Holmes no mostró señal alguna de compartir mi aprensión al abrir el segundo sobre. Dentro había una delgada hoja de pergamino, y en ella, escrita con la misma elegante caligrafía, había un nombre. Lord Benedict Wingfield. Exhalé bruscamente. Ese nombre me sonaba, un susurro de antiguos expedientes y tragedias olvidadas en el Londres de antaño. ¿Lord Benedict Wingfield? Repetí. ¿El noble hallado muerto en su estudio? Pero, Holmes, ese caso se cerró hace un siglo. Los archivos oficiales afirman que su cuerpo fue encontrado en una habitación cerrada, intacto, sin señales de entrada forzada. Terminó Holmes, con los ojos brillando con algo indescifrable. Pero, Watson, hay un detalle curioso que no figura en esos registros. Extendió la carta sobre la mesa y señaló una línea con el dedo. Su cuerpo, murmuró Holmes, no estaba destinado a descomponerse. Me quedé paralizado. ¿Qué estás insinuando? Solo esto, dijo, poniéndose de pie de forma abrupta, que este crimen, aunque sepultado por la historia, aún no ha llegado a su fin. En ese instante, el fuego en la chimenea chisporroteó violentamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, y como si respondiera al desafío no expresado de Holmes, la vela más cercana se apagó de golpe, dejándonos casi en penumbra. El pasado, al parecer, había venido a llamar. Holmes sostuvo el sobre entre sus dedos, inclinándolo ligeramente para que la luz temblorosa del gas iluminara el sello rojo. A diferencia de la carta, marcada por la edad y la fragilidad, este sobre parecía intacto, conservado de un modo que desafiaba toda lógica. Una carta escrita hace un siglo puedo aceptarla, Watson, murmuró Holmes, estudiando con atención cada imperfección del papel. Pero un sobre que no ha envejecido. Eso es algo completamente distinto. Me acerqué más, sintiendo el frío presentimiento instalarse en mi pecho. La inscripción en el sobre estaba escrita con la misma mano elegante que la carta, pero la tinta era nítida y fresca, como si hubiera sido escrita ayer. Bajo el destinatario, una línea de letra pequeña y precisa decía: «Este sobre no debe abrirse antes del 15 de octubre de 1925». Tragué saliva. Holmes, esta carta ha esperado exactamente 100 años para ser leída, y la estamos sosteniendo en el día exacto en que debía abrirse. Holmes no dijo nada al principio. Sus dedos recorrían el sello de cera, su mente sin duda calculando cada posibilidad, cada explicación racional. «Una coincidencia», dijo al fin. Pero yo conocía demasiado bien a Holmes. Él no creía en las coincidencias. Aún así, no abrió el sobre. Simplemente lo colocó sobre el escritorio, junto a la carta, como si esperara algo. O quizás, pensé con inquietud, como si escuchara algo. Holmes se recostó en su sillón, unió las yemas de los dedos bajo la barbilla y mantuvo la mirada fija en el sobre. La tenue luz del fuego proyectaba sombras angulosas sobre su rostro, acentuando la dureza de sus facciones. «Vacilas», observé. «Analizo», corrigió él. «Hay una diferencia. Holmes no era un hombre supersticioso, ni fácilmente impresionable por el dramatismo. Sin embargo, en su expresión vi esa intensidad peculiar que lo dominaba cada vez que se enfrentaba a un enigma digno de su mente. Considera esto, Watson», prosiguió, con voz mesurada. «Esta carta, si es auténtica, fue escrita por un hombre que lleva muerto 100 años. Describe un crimen enterrado hace mucho en los anales del tiempo. Y ahora, hoy, en la fecha exacta indicada por su autor, ha llegado a nuestras manos». Se inclinó hacia adelante, con la mirada clavada en la mía. «Dime, amigo mío, ¿no te resulta fascinante?» Dudé. Lo era, y sin embargo, había algo inquietante en todo aquello, como si fuerzas invisibles nos empujaran hacia un misterio que se resistía a permanecer oculto. «Deberíamos verificar su autenticidad», sugerí. Holmes sonrió,
pero no había diversión en su gesto. «Oh, mi querido Watson», dijo en voz baja, «no tengo la menor duda de que es auténtica. La pregunta es, ¿por qué ahora?» Holmes se levantó de golpe y se dirigió a los estantes, moviéndose con rapidez y precisión. Pasó los dedos por el lomo de varios tomos antiguos hasta extraer un volumen polvoriento de archivos de casos. «Benedict Wingfield», murmuró, hojeando las páginas. «Un noble de alto rango, hallado muerto en su estudio, la puerta cerrada por dentro, sin señales de lucha, ninguna causa aparente de muerte». Cerró el libro de golpe. Un ejemplo clásico del misterio de la habitación cerrada, y sin embargo, señaló con un gesto la carta sobre el escritorio. Al parecer, la propia víctima deseaba que el caso se resolviera, un siglo más tarde. Pero Holmes, intervine, si el crimen ha permanecido sin resolver durante 100 años, es probable que siga así por siempre. ¿Qué podría quedar por descubrir? Holmes me miró en silencio durante un largo instante antes de responder. Eso, Watson, es lo que más me inquieta. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Tocó el sobre con un dedo, suavemente. Un crimen sin resolver es una cosa, dijo, pero un crimen que ha esperado un siglo para ser resuelto, eso sugiere intención. El fuego chisporroteó, único sonido en una habitación que de pronto se sentía demasiado silenciosa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Intención, Holmes? Sí, Watson, respondió con voz baja. Como si el caso hubiese sido diseñado para nosotros, como si siempre hubiéramos estado destinados a encontrarlo. Sin decir nada más, Holmes tomó su cortaplumas y cortó con cuidado el sello de cera. El sonido resultó inquietantemente alto en medio del silencio que nos rodeaba. Desplegó el pergamino del interior, y sus ojos agudos comenzaron a leer con rapidez. A medida que avanzaba, su expresión se oscurecía, no con miedo, sino con algo más profundo. «¿Holmes?», lo insté. «¿Qué dice?». No respondió de inmediato. En lugar de eso, dejó la carta sobre la mesa y exhaló lentamente. «Watson», dijo al fin, con voz grave, «esto no es simplemente una carta». Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez esa noche vi algo parecido a una verdadera inquietud reflejarse en ellos. «Es una confesión», continuó, escrita antes de que se cometiera el crimen. Sentí la sangre retirarse de mi rostro. «Eso es imposible», murmuré. Holmes se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «¿Imposible?», repitió. «Tal vez, o tal vez, Watson, acabamos de tropezar con algo mucho más perturbador. Un asesinato que desafía al tiempo mismo. Una ráfaga de viento sacudió los cristales de la ventana, y en ese preciso instante, el fuego de la chimenea parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. La habitación quedó sumida en la oscuridad. El camino se extendía ante nosotros como una estrecha cinta de adoquines que serpenteaba por el campo desolado. La carreta avanzaba con un traqueteo rítmico, sus ruedas quebrando el silencio del atardecer mientras nos dirigíamos hacia Wingfield Manor, el escenario de un crimen sepultado hace mucho en el tiempo. Holmes se sentaba frente a mí, la mirada fija en el paisaje, como si buscara algo más allá del alcance de la vista. Había hablado poco desde que salimos de Baker Street, y sin embargo, su mente trabajaba sin descanso, entrelazando las piezas fragmentadas de un misterio que desafiaba la propia naturaleza del tiempo. «Has estado inusualmente callado, Holmes», comenté al fin, observando cómo tamborileaba los dedos distraídamente sobre su rodilla. «Y tú, Watson, has estado inusualmente perceptivo», respondió sin apartar la vista. «Una noche excepcional, sin duda». Ignoré la pulla. «¿De verdad crees que encontraremos algo útil en una casa abandonada durante un siglo?». Sonrió, pero sin rastro de humor. «Una casa no olvida, Watson. El ladrillo y el mortero guardan recuerdos de una forma que los hombres no pueden.
El tiempo puede borrar a los vivos, pero no borra la verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda, aunque no por el frío. La mansión se alzaba a lo lejos, su silueta una mancha oscura contra el cielo del crepúsculo, y a medida que nos acercábamos, no podía deshacerme de la sensación de que nos observaba, que nos esperaba. La carreta se detuvo ante las puertas de la finca, un marco de hierro oxidado medio devorado por la hiedra. Más allá, Winfield Manor se alzaba en una inquietante negación del paso del tiempo, su imponente fachada agrietada por los años, pero curiosamente intacta, como si hubiese escapado a la decadencia que reclama todas las cosas mortales. Holmes fue el primero en bajar, su mirada aguda recorriendo los terrenos con la precisión de un bisturí. Lo seguí, sintiendo un peso inexplicable asentarse en mi pecho en cuanto mis pies tocaron la grava. «Notable», murmuró Holmes. «¿La casa?», pregunté, aunque ya sabía que no se refería a eso. «El silencio», corrigió. «Dime, Watson, ¿qué oyes?». Fruncí el ceño, aguzando el oído ante el silencio que envolvía el lugar. El viento, que había aullado durante todo el trayecto, se detenía justo en el umbral de la mansión. No se oían pájaros, ni hojas moviéndose, ni el zumbido lejano de la vida. El silencio era total. Holmes pasó su mano enguantada por la verja de hierro. «Ni una pizca de óxido bajo la hiedra», observó, como si estuviera congelada en el tiempo. La puerta se abrió con sorprendente facilidad, revelando un vestíbulo envuelto en penumbra. El aire estaba cargado del olor a madera envejecida y algo más, un tenue rastro de humo de vela, aunque allí no había brillado ninguna luz en 100 años. «Watson», murmuró Holmes adentrándose, «no estamos solos en esta casa. No éramos los únicos atraídos a esta morada de fantasmas. La sangre de los Winfield aún no se había extinguido por completo, y aquellos que llevaban el apellido nos estaban esperando. El salón, aunque cubierto por el polvo y los años, había sido preparado para nuestra llegada. Sentados junto a la apagada chimenea, con los rostros medio ocultos por las sombras, había 3 figuras, cada una con el inconfundible sello de una familia atormentada por su propio pasado. Una anciana, envuelta en un luto negro, nos miraba con ojos pálidos y hundidos. Un hombre de mediana edad, demacrado y exhausto, apretaba las manos como si intentara resistir una fuerza invisible. Y por último, una joven, de no más de 20 años, cuyos dedos temblorosos traicionaban la callada firmeza de su mirada. Holmes inclinó ligeramente la cabeza. «Los últimos de los Winfield, supongo». La anciana, Lady Eleanor Winfield, fue la primera en hablar, su voz quebradiza por la edad. «No debieron venir, señor Holmes». «Y sin embargo, aquí estamos», replicó Holmes, quitándose los guantes con una lentitud meticulosa. «Curioso, ¿no le parece? Una casa abandonada, y sin embargo perfectamente preservada. Un crimen olvidado, pero aún susurrado en voz baja. Dígame, Lady Winfield, ¿qué es lo que teme?». La joven, Clara Winfield, aferró con fuerza los brazos del sillón. «Esta casa no los quiere aquí». «Las casas no desean, señorita Winfield», respondió Holmes con frialdad. «Entonces no entiende esta casa», susurró ella. Un tronco se desplomó en la chimenea, lanzando una lluvia de brasas al aire. En ese instante, Holmes volvió la mirada bruscamente hacia la esquina más lejana de la habitación. «Watson», murmuró con un matiz que rara vez escuchaba en su voz. Incertidumbre. «¿Lo viste?». Tragué saliva, con el aliento atrapado en la garganta, porque, en la tenue luz, durante un fugaz instante, había visto movimiento donde no había ser viviente alguno. El aire se volvió más denso mientras ascendíamos la gran escalera de Winfield Manor. El farol que Holmes portaba proyectaba sombras alargadas en las paredes del corredor, iluminando el polvo que se había asentado durante un siglo de abandono. «Aquí, Watson», susurró Holmes, deteniéndose ante un par de puertas dobles ornamentadas,
su superficie deformada por el tiempo, pero sin señales de haber sido forzada. La cerradura de hierro relucía débilmente, antigua, pero intacta. 100 años, murmuré, pasando los dedos por el pomo cubierto de polvo. Nadie ha puesto un pie aquí desde la noche del asesinato. Holmes sacó un juego de delicadas herramientas y trabajó la cerradura con precisión experta. Un leve clic resonó en el pasillo, alarmantemente alto en medio del silencio que nos envolvía. Las puertas se abrieron con un chirrido. Un aliento rancio nos recibió, trayendo consigo el olor del tiempo. Y algo más. Un tenue rastro de humo de vela, como si las llamas se hubieran extinguido apenas unos segundos antes. Holmes entró primero, su mirada aguda barriendo la habitación, intacta por el paso de los años. El cuarto estaba exactamente como se había dejado aquella noche. Una silla de respaldo alto, con el tapizado endurecido por la edad, junto a un pesado escritorio de roble. Libros abiertos, sus páginas amarillentas pero sin tocar. Y allí, en el centro mismo de la sala, yacía el vestigio del pasado. Una silueta desvaída sobre la alfombra. El lugar donde había sido hallado el cadáver de Lord Benedict Wingfield. El silencio nos envolvía como una losa. Holmes exhaló con lentitud. «Watson», murmuró, apenas un susurro. «Mira el polvo». Lo hice, y el estómago se me revolvió. Había huellas en la habitación, y no eran nuestras. Holmes se agachó junto a una débil marca de zapato, su expresión indescifrable. «Estas pisadas», musitó, siguiendo el contorno con un dedo enguantado. «Van del escritorio hacia la puerta». «Pero eso es imposible», dije. «Nadie ha entrado en esta sala en un siglo». Holmes no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pequeño estuche y extrajo un pincel fino. Con precisión milimétrica, espolvoreó la superficie del escritorio, el lugar donde, supuestamente, Lord Wingfield había exhalado su último aliento. Y entonces se detuvo. Me acerqué, pero Holmes alzó la mano para indicarme silencio. Levantó el farol y lo inclinó, dejando que la luz lamiera la superficie pulida del escritorio. Allí, marcado con claridad sobre el polvo acumulado durante 100 años, había una huella dactilar, una huella reciente. Holmes exhaló por la nariz, con fuerza contenida. «Watson», dijo, con voz cuidadosamente medida. «Dime, ¿cuánto tiempo crees que permanece visible una huella antes de desvanecerse en el tiempo?» Apenas podía respirar. «¿Minutos? ¿Horas, quizá?» Continuó, mirándome de reojo. Asentí en silencio. Holmes se irguió. «Entonces dime», murmuró, «¿cómo es posible que encontremos una dejada hace apenas unos momentos?» El fuego en la chimenea, que había estado apagado y frío durante un siglo, chisporroteó suavemente. Y la vela sobre el escritorio, apagada desde hacía 100 años, humeaba apenas, una única voluta de humo elevándose en el aire. Un silencio profundo y antinatural se apoderó de la habitación. El farol, tembloroso, proyectaba sombras alargadas en las paredes, cuyas formas se movían, se estiraban, cambiaban. Holmes se volvió de golpe, con la mirada fija en las gruesas cortinas de terciopelo cerradas sobre las ventanas. Avanzó hacia ellas, sus dedos tensos cerrándose sobre la tela. «Si el aire está en calma, Watson», dijo suavemente, «entonces explícame. ¿Por qué se mueven las cortinas?» No tenía respuesta. Holmes las abrió bruscamente. Las ventanas estaban aseguradas con cerrojos. La corriente de aire que había hecho ondular la tela no venía de ningún lado. Un crujido suave resonó detrás de nosotros. Me giré de golpe, conteniendo el aliento. La silla, la misma donde Lord Wingfield se había sentado momentos antes de su muerte, se había desplazado. «Holmes», susurré, «alguien, algo, está aquí dentro con nosotros». Holmes no se movió, no parpadeó. Sus ojos seguían fijos en el escritorio,
su mente corriendo a toda velocidad entre posibilidades. No, dijo al fin. No algo, Watson. Pasó los dedos por el borde de una pequeña hendidura circular en la madera, como si un objeto, quizá una copa, hubiera reposado allí no hacía mucho. Alguien. La puerta detrás de nosotros gimió, y entonces, antes de que ninguno pudiera reaccionar, se cerró de golpe. El impacto de la puerta al cerrarse provocó una ráfaga de aire viciado que nos azotó el rostro. Me lancé hacia el picaporte, pero no cedió. Cerrada, jadeé. Holmes seguía inmóvil, su mente claramente trabajando al límite. Por supuesto que lo está, musitó. Holmes, este no es momento para deducciones. Alguien nos ha encerrado. Se volvió hacia mí, su mirada insondable. Watson, dijo, con inquietante calma. No hay cerradura en este lado de la puerta. Fue asegurada desde dentro. Sentí que se me erizaba la piel. Pero eso es imposible, balbuceé. ¿Quién podría haber? Un sonido cortó la oscuridad, una exhalación suave, no mía, ni de Holmes, y luego, desde el centro exacto de la habitación, llegó el inconfundible crujido de pasos, el roce de unos zapatos lustrados deslizándose apenas sobre la madera. Holmes se giró bruscamente hacia el espacio vacío frente a nosotros. «Muéstrate», ordenó. Nada. Y entonces, un susurro, tan tenue, tan lejano, que apenas podía estar seguro de haberlo oído. «Váyanse. De aquí». El farol titubeó, las sombras se agitaron, y el pasado, largamente enterrado, largamente olvidado, comenzó a despertar. La habitación pareció exhalar cuando la puerta se abrió de golpe. Un aire frío irrumpió desde el pasillo, barriendo la opresiva quietud que nos había envuelto solo unos momentos antes. Retrocedí tambaleándome, el corazón golpeándome el pecho, mientras Holmes avanzaba con una calma inquietante, su mirada afilada escaneando el umbral. «Un rescate oportuno», murmuré, secándome el sudor frío de la frente. «Pero, ¿por mano de quién?» Holmes no respondió de inmediato. Apoyó los dedos suavemente sobre el interior de la puerta, donde el cerrojo se había deshecho de forma inexplicable. La madera no mostraba señales de fuerza. «Alguien, o algo», se aseguró de que no debíamos permanecer en esa habitación. Susurró. Me estremecí. Y sin embargo, Holmes, no puedo evitar la sensación de que tampoco debíamos salir. Se volvió hacia mí, con una expresión inescrutable. Exactamente, Watson. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. Si estábamos encerrados, entonces, ¿quién caminó sobre ese suelo cubierto de polvo antes que nosotros? ¿Quién dejó una huella dactilar que no debería existir? Sentí la boca seca. Los labios de Holmes se tensaron en una línea delgada. Este crimen, querido Watson, no se trata de quién, se trata de cuándo. Y con eso se alejó por el pasillo, dejándome sin otra opción que seguirlo. Holmes nos condujo más allá de los corredores derruidos de la mansión, hasta la vasta extensión de sus jardines descuidados. La luna colgaba baja sobre la tierra, tiñendo de plata fantasmal la hiedra enredada y los árboles esqueléticos. Fue allí, en el borde más alejado de la propiedad, donde Holmes se detuvo. Frente a nosotros se alzaba una tumba olvidada. La lápida estaba desgastada, su inscripción medio devorada por el tiempo. Me arrodillé, apartando el musgo húmedo con los dedos enguantados. El nombre sobre la piedra me heló la sangre. Benedict Wingfield, leí en voz alta. Holmes, la tumba de la víctima ha estado aquí por un siglo. ¿Por qué traernos aquí? Porque, Watson, murmuró Holmes, esta no es la única. Giró y caminó 10 pasos hacia el sur, antes de señalar otra lápida, idéntica en todos los aspectos, salvo por la fecha. Con 50 años de diferencia, susurré. 2 hombres, enterrados en el mismo lugar, con el mismo nombre y la misma causa de muerte. Holmes asintió, con la mirada ensombrecida por pensamientos oscuros.
Y sin embargo, Watson, dijo, uno no puede morir 2 veces. Una brisa susurró entre los árboles, agitando la hiedra. Sentí como una terrible comprensión se asentaba sobre mí. Holmes, ¿quieres decir que alguien? No, interrumpió él, su voz helada. No alguien, algo. El aire nocturno pareció contener el aliento. Dejamos atrás el cementerio y regresamos a la mansión, donde Holmes exigió acceso a los archivos familiares. Los herederos restantes de los Winfield, pálidos y silenciosos, obedecieron sin dudar, como si ansiaran librarse del peso que cargaba su historia. Revisamos páginas amarillentas, testimonios manuscritos, libros contables quebradizos, rastreando la historia de la familia hasta donde el papel y la tinta lo permitían. Y sin embargo, mientras pasaba hoja tras hoja, una sensación de inquietud comenzó a reptar sobre mí. Holmes, murmuré, estos registros no concuerdan. Holmes apenas reaccionó. Su mano enguantada flotaba sobre 2 relatos distintos. Uno de 1825, detallando la muerte prematura de Lord Benedict Winfield, y otro de 1875, describiendo un destino idéntico. Pero algo andaba terriblemente mal. Mira bien, Watson, indicó Holmes. Lo hice, y entonces lo vi. La caligrafía en ambos informes era la misma. Un escalofrío me recorrió la columna. Holmes, esto es imposible, susurré. Estos documentos fueron escritos con 50 años de diferencia, y sin embargo, la misma mano los redactó. Terminó él. Su mirada centelleó con una comprensión sombría, como si el mismo hombre hubiese presenciado ambos hechos, y se hubiera encargado de reescribir la verdad. Tragué con dificultad. ¿Quieres decir que...? Sí, Watson. Holmes se recostó, uniendo las yemas de los dedos. El pasado ha sido alterado, y alguien, o algo, ha estado asegurándose de que este crimen permanezca por siempre sin resolver. El fuego en la chimenea chisporroteó con violencia. Holmes exhaló lentamente. Ya no estamos investigando un asesinato, dijo, dando un golpecito al antiguo papel. Estamos investigando un engaño que abarca un siglo. Holmes permaneció en silencio, con los dedos entrelazados, mientras observaba los 2 certificados de defunción contradictorios ante él. El único sonido en el estudio tenuemente iluminado era el lento y rítmico tic-tac del reloj de pie. Cada 50 años, murmuró. Un cuerpo, un asesinato, un crimen que la historia insiste en repetir. Me removí con incomodidad. Holmes, ¿insinúas que estos asesinatos están conectados? ¿Que no es coincidencia, sino diseño? Exhaló con fuerza. Watson, si el primer crimen ocurrió realmente en 1825 y fue replicado con exactitud en 1875, entonces nos enfrentamos a una posibilidad escalofriante. ¿Cuál? ¿Que en 1925 el ciclo está destinado a repetirse una vez más? Una pesada frialdad se instaló en mi pecho. La idea era absurda, prepostera, y sin embargo, las pruebas ante nosotros contaban una historia que la lógica no podía refutar. ¿Pero por qué?, insistí. ¿Qué motivo podría existir que atraviese generaciones? La expresión de Holmes se oscureció aún más. No motivo, Watson, mecanismo. Alguien ha asegurado que estas muertes continúen exactamente cada 50 años. Tragué saliva, el estómago retorciéndose por el temor. Entonces ya no estamos ante un crimen. Estamos ante una conspiración que ha perdurado un siglo. Holmes asintió con gravedad. Y si mis cálculos son correctos, Watson, entonces la próxima víctima. Se interrumpió de golpe, su mirada desviándose hacia la puerta. Puede que ya esté elegida. Holmes no perdió un instante. Se levantó de un salto y cruzó la sala en 3 zancadas hacia los estantes que cubrían la pared. Sus dedos volaron por los lomos de historias olvidadas.
hasta detenerse en un viejo libro de cuentas cubierto de polvo y encuadernado en cuero agrietado. Watson, la historia no solo la escriben los vencedores, dijo con tono sombrío. También la reescriben quienes desean ocultarla. Holmes forzó el lomo del libro de registros y pasó rápidamente sus frágiles páginas. «¿Y si estos asesinatos nunca debieron resolverse?», dijo en voz baja. «Entonces es lógico pensar que alguien ha pasado el último siglo asegurándose de que permanezcan ocultos». Me acerqué, mirando por encima de su hombro. «¿Una sociedad secreta?». Holmes negó con la cabeza. «No necesariamente una sociedad, Watson, sino más bien una entidad. Una presencia que ha persistido durante más de un siglo, orquestando estos crímenes desde las sombras». Sentí que el aliento se me atascaba en la garganta. «Entonces no estamos frente a un simple asesino. Nos enfrentamos a algo mucho mayor. Un arquitecto del engaño». Los dedos de Holmes se cerraron con fuerza sobre la página. «Exactamente». El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras alargadas en las paredes. Holmes se giró por completo hacia mí, sus ojos afilados brillando con intensidad en la penumbra. «¿Y si ese arquitecto aún existe?», dijo lentamente, «entonces no permitirá que avancemos sin consecuencias». Una ráfaga de viento sacudió los cristales de las ventanas. Estábamos siendo observados. Partimos al amanecer, regresando a la tumba donde se había desenterrado al segundo cadáver. El aire era espeso. La niebla se arremolinaba baja sobre las lápidas, como dedos espectrales. Holmes se agachó junto a los restos, sus ojos escudriñando los huesos desgastados con una intensidad que me erizó la piel. «Este cuerpo», murmuró, «no debería estar aquí». Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, Watson, que la segunda víctima nunca debió ser hallada». Señaló la caja torácica, los huesos del brazo, los restos de un cráneo descompuesto. «El primer cadáver fue un espectáculo, un noble hallado muerto en su propia casa. Pero esto», exhaló con fuerza, «esto fue enterrado para ser olvidado». Entonces, de pronto, se quedó completamente quieto. Sus dedos rozaron algo en la clavícula expuesta, una marca, grabada en el mismo hueso. Era un símbolo, una insignia tosca, dentada, tallada con violencia, como una marca de fuego sobre carne viva. «Watson», murmuró Holmes con la voz apagada. «¿Has visto esto antes?». Me quedé mirando la marca, mi mente buscando frenéticamente entre archivos, recuerdos, horrores medio olvidados. Pero no, nada. «Me es desconocida, Holmes», admití. «Entonces debemos preguntarnos», dijo con gravedad, «¿por qué ha aparecido en un cuerpo que ha permanecido intacto durante 50 años? La niebla giraba a nuestro alrededor, y no pude quitarme de encima la sensación de que alguien, o algo, nos observaba». Holmes no pronunció palabra durante el viaje de regreso a Londres. Se sentó rígido en el carruaje, la mirada perdida en el paisaje que pasaba, con la mente trabajando a un ritmo febril. No fue sino hasta que regresamos a Baker Street, con las botas aún húmedas por el rocío matinal, cuando finalmente se dirigió a mí. «Watson», dijo, con tono bajo pero apremiante, «esta marca no está confinada al pasado». Parpadeé. «¿Qué quieres decir?». Holmes extrajo un periódico doblado del bolsillo de su abrigo y lo extendió sobre el escritorio. Su dedo apuntó a un titular perdido en una de las columnas inferiores. «Brutal asesinato en Londres. La víctima hallada con extrañas marcas». Sentí un escalofrío colarse hasta mis huesos. «No», susurré. Holmes asintió con gravedad. «Hace 2 días, Watson, hallaron a un hombre muerto en Whitechapel, con exactamente el mismo símbolo que encontramos grabado en los huesos de una víctima enterrada hace 50 años. Me dejé caer pesadamente sobre mi silla. «Holmes, eso significa...». «Sí, Watson». Su voz era de acero. «El ciclo ha comenzado de nuevo. El pasado ya no era una reliquia. Estaba extendiendo su mano hacia el presente.
Holmes permanecía de pie en el estudio tenuemente iluminado, con la mirada fija en el nombre que había emergido de lo más profundo de los registros centenarios. Me incliné sobre su hombro, observando el documento desvaído extendido sobre el escritorio. Elijah Gray. Leí en voz alta. El nombre sonaba extraño en mi boca. Sospechoso clave en el caso de 1825, registrado como muerto en 1840. ¿Qué hay de él, Holmes? Los ojos de Holmes brillaban con una intensidad cortante. ¿Qué hay de él, en efecto, Watson? Porque, según parece, el señor Gray ha sido visto no una, sino 2 veces en las últimas semanas, por personas que afirman conocerlo bien. Fruncí el ceño. Pero eso significaría... Sí, interrumpió Holmes con un tono seco. Significaría que un hombre que murió hace más de 80 años ha logrado, de algún modo, seguir con vida. Y ahora se ha interesado en nuestra investigación. Un silencio denso se instaló entre nosotros, roto solo por el tic-tac del reloj sobre la repisa. Las implicaciones de lo que Holmes sugería resultaban absurdas, fantásticas incluso. Y sin embargo, las pruebas estaban allí, frente a nosotros. Pero, Holmes, ¿cómo es posible? No es una cuestión de cómo, Watson, respondió con frialdad mientras se ponía el abrigo. Es una cuestión de por qué. Debemos encontrar al señor Gray. El juego, al parecer, había comenzado. La niebla cubría las calles de Londres mientras Holmes y yo nos adentrábamos en los estrechos callejones de Whitechapel. Nuestro destino era una pensión ruinosa, la última dirección conocida de Elijah Gray, según los registros que Holmes había desenterrado. Un hombre que evade al tiempo mismo no sería tan descuidado como para dejar una dirección, murmuré, cada vez más escéptico. Por el contrario, Watson, dijo Holmes en voz baja, apenas un susurro en el aire nocturno. Un hombre que se cree más allá de las consecuencias puede volverse descuidado con facilidad. Al acercarnos al edificio, una sombra se movió tras una ventana del piso superior. Holmes se detuvo, los ojos entornados siguiendo el movimiento. Watson, murmuró, creo que nuestro objetivo ya sabe que estamos aquí. Alcé la vista justo a tiempo para ver cómo caían las cortinas. Una sensación helada me recorrió la espalda. Estábamos siendo observados. «Sabe que venimos», dije. «Exactamente», respondió Holmes. Y si no me equivoco, nos estaba esperando. Sin decir una palabra más, Holmes se dirigió a la puerta, su bastón resonando con firmeza sobre los adoquines. La puerta se abrió antes de que pudiéramos llamar, revelando a una figura demacrada, de ojos hundidos, que parecía haber envejecido una vida entera en apenas unos pocos años. «Señor Gray, supongo», dijo Holmes con un tono engañosamente ligero. Los ojos del hombre brillaron con un destello de reconocimiento, un reconocimiento teñido de miedo. «Sabía que vendrían», susurró. «Solo era cuestión de tiempo». Los ojos de Elijah Gray no se apartaron de Holmes mientras entrábamos en la habitación débilmente iluminada, el aire cargado del olor a polvo y decadencia. El mobiliario era escaso, las ventanas cerradas y las paredes cubiertas de papeles viejos, como si el hombre hubiese pasado décadas escondido del mundo. Holmes tomó asiento, su mirada firme sobre la figura temblorosa ante él. «Señor Gray», comenzó, «sospecho que sabe por qué estamos aquí». El hombre soltó una risa amarga, su voz áspera por la falta de uso. «Buscan respuestas a preguntas que deberían haber muerto conmigo, señor Holmes. Pero no murieron, ¿verdad? No tienen la desagradable costumbre de resurgir, igual que yo». Holmes se inclinó hacia adelante, intrigado. «Los registros dicen que usted murió en 1840 y sin embargo está aquí. ¿Cómo es posible que el tiempo no le haya tocado?» Las manos de Gray se retorcían sobre su regazo. «Porque el tiempo es una mentira, señor Holmes, una mentira construida para ocultar la verdad». Los ojos de Holmes se entrecerraron.
¿Y cuál es esa verdad? Gray tragó saliva con dificultad. Que el crimen de 1825 nunca debió resolverse. La víctima, el crimen, todo fue una fachada, una distracción, para ocultar una conspiración mucho más oscura. ¿Y su papel en ella? Presionó Holmes. Fui el testigo, susurró Gray, la voz áspera. El testigo que vio demasiado, que supo demasiado. Borraron mi vida, pero no pudieron borrar mi memoria. Sentí un escalofrío recorriéndome la espina dorsal. ¿Quiénes son ellos, señor Gray? Sus ojos se movieron hacia la ventana, el miedo tensando cada uno de sus rasgos. No tienen nombre, ni rostro. Son los arquitectos del tiempo, señor Holmes, y han mantenido el pasado enterrado durante un siglo. Holmes se puso de pie bruscamente. Su expresión era hielo puro. Y ahora, señor Gray, parece que han venido por usted. Un crujido de pasos sonó desde el piso superior, y el rostro de Gray se tornó ceniciento. No, susurró. Ya están aquí. Holmes no se movió, su mirada clavada en la figura demacrada de Elijah Gray. La tenue luz de la vela parpadeaba, proyectando sombras cambiantes sobre las paredes agrietadas de la pensión. Señor Gray, dijo Holmes, su voz cortando el silencio como una hoja afilada. Afirma haber visto demasiado. Dígame, ¿qué fue exactamente lo que presenció en 1825? Los dedos de Gray temblaron. Vi un asesinato. Y sin embargo, el cuerpo fue hallado días después, sin rastro de descomposición, insistió Holmes. Un hombre encerrado en su estudio, intacto por el paso del tiempo. ¿Cómo explica que pareciera preservado? Gray soltó un suspiro tembloroso. Porque, señor Holmes, el asesinato nunca fue real. Sentí la piel erizarse. Explíquese, ordenó Holmes. Gray tragó saliva con dificultad. El crimen fue orquestado, una farsa del más alto nivel. El noble, Lord Benedict Wingfield, no debía morir aquella noche. Debía desaparecer. Me puse tenso. Pero su cuerpo... Un cuerpo fue hallado, sí, interrumpió Gray. Pero dígame, doctor, si el cadáver que examina no está realmente muerto, ¿qué vería? Un escalofrío me recorrió la espalda. Entonces la verdadera pregunta no es quién cometió el crimen, murmuró Holmes con los dedos entrelazados frente al rostro, sino por qué el mundo debía creer que había ocurrido. La voz de Gray descendió a un susurro. Porque la verdad, señor Holmes, era mucho más peligrosa que el crimen en sí. El rostro de Holmes no se inmutó. Se levantó con calma, ajustando los puños de su abrigo con su acostumbrada elegancia. «Hay algo que no nos está diciendo, señor Gray», dijo con suavidad. «Un crimen fingido, un cuerpo que no debería existir, y un testigo que ha sobrevivido más allá de su tiempo. Nada de eso encaja sin una fuerza invisible guiando la narrativa». Gray dudó. ¿Quién se aseguró de que el crimen permaneciera sin resolver?, insistió Holmes. Gray exhaló de forma entrecortada y sus ojos volaron hacia la ventana clausurada. Debe entender, señor Holmes, que hay verdades que jamás debieron ver la luz del día. Existen quienes se han dedicado por generaciones a enterrarlas. Hombres de influencia, hombres que existen fuera del tiempo mismo. Sentí como una inquietud profunda me envolvía. ¿Una sociedad secreta? Gray asintió. Los custodios del velo, durante generaciones, han velado por mantener ciertos secretos ocultos. El asesinato de Lord Wingfield fue obra de ellos, su advertencia a quienes se acercan demasiado a la verdad. Y sin embargo, usted sigue vivo, observó Holmes. Gray soltó una risa amarga. No, señor Holmes, solo me han dejado observar. Los ojos de Holmes se ensombrecieron. Y ahora, señor Gray, ellos nos observan a nosotros. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta. El rostro de Gray palideció hasta volverse ceniza. «Son ellos», susurró. Holmes se movió con rapidez, apagando la vela de un solo gesto.
Quedamos sumidos en la oscuridad, salvo por una franja de luz lunar que se filtraba por las rendijas de las contraventanas. «No se muevan», murmuró. El golpe volvió a repetirse. 3 toques medidos, deliberados, sin prisa. Gray respiraba con dificultad, en jadeos cortos. «Holmes», susurré. «Quienquiera que esté allí fuera». «Lo sé, Watson», me interrumpió, con una calma que me heló la sangre. «Por eso debemos dejarles creer que no estamos aquí». El silencio que siguió fue insoportable, espeso como la niebla. Entonces, el sonido de pasos alejándose. Holmes no se movió. Permaneció inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada, escuchando. Solo cuando el eco se desvaneció por completo, habló. «Tenemos poco tiempo». Encendió una cerilla y volvió a prender la vela. Su tenue luz titiló sobre los viejos papeles esparcidos en el escritorio de Gray. La mirada aguda de Holmes se movía rápidamente sobre ellos, sus dedos hojeando con destreza los documentos quebradizos. «Watson, mire esto». Me acerqué. Esparcidos en varios documentos, aparecían registros de 3 muertes, cada una con 50 años de diferencia. Los detalles eran idénticos. La misma causa, el mismo lugar, la misma conservación inexplicable del cuerpo. «Nunca fue un solo asesinato», murmuré. «Fue un ciclo». Holmes se irguió, el rostro endurecido por la determinación. «Y el ciclo está bien a punto de comenzar de nuevo». Se volvió hacia mí, su expresión impenetrable. «Watson, dígame, ¿en qué año estamos?» Fruncí el ceño. «En 1925, por supuesto». «Exactamente», dijo, señalando el documento con un dedo enguantado. «El primer crimen, 1825. El segundo, 1875. Y ahora, 50 años después, el patrón está listo para repetirse». La realización cayó sobre mí como un peso insoportable. «Entonces alguien más está por morir». «No alguien, Watson». Su voz era apenas un susurro. «La próxima víctima ya ha sido elegida». Un silencio aterrador llenó la sala. Las implicaciones eran demasiado espantosas para ignorarlas. «Holmes», dije, la voz ronca. «¿Quién es?» Se giró lentamente, la mirada como el hielo. «Si mis deducciones son correctas, Watson», exhaló con fuerza, como si el peso de sus propias palabras lo abrumara. «Entonces la próxima víctima soy yo». Holmes permanecía junto a la ventana, su silueta recortada contra el resplandor de los faroles que parpadeaban en las calles envueltas por la niebla. Su mirada, aunque distante, brillaba con vida, calculando, ensamblando las piezas finales de un rompecabezas que se había extendido a lo largo de un siglo. «Watson», dijo sin volverse, «este juego ha durado lo suficiente». Tragué saliva. «Entonces, ¿ya sabe quién está detrás?» «No solo quién, sino cómo». Se volvió hacia mí con una expresión inescrutable. «Y ha llegado la hora de traer a nuestro fantasma a la luz». Holmes cruzó la habitación con paso firme y tomó un trozo de pergamino de su escritorio. Me lo tendió. Era un aviso público. «Un anuncio formal», explicó. «Una reunión privada de eruditos, historiadores y hombres influyentes, hombres que han buscado durante años la verdad tras el misterio de 1825. Su voz descendió a un tono grave. «Y entre ellos, Watson, estará el hombre que ha dedicado un siglo a sepultar esa verdad». Leí el aviso una vez más, comprendiendo al fin. «Piensa usar su vida como cebo». «No mi vida», corrigió Holmes con una rara sonrisa sin humor. «El pasado, este perpetrador, quien sea, ha pasado su existencia silenciando la historia. Esta noche haremos que crea que la historia está a punto de hablar». El reloj sobre la repisa marcó las 11. La trampa estaba tendida. La reunión tuvo lugar en el gran salón de un exclusivo club londinense. Los invitados murmuraban con expectación contenida.
La invitación prometía una revelación, una crónica perdida sobre el asesinato de Winfield, recién descubierta. Pero Holmes y yo conocíamos el verdadero propósito de la noche. «Observe, Watson», murmuró Holmes mientras permanecíamos al margen de la multitud. «Algunos han venido por curiosidad, otros por conocimiento, pero uno de ellos ha venido por supervivencia». Su mirada recorrió la sala. Entonces se tensó. Un hombre estaba de pie cerca del rincón más alejado, medio oculto en la penumbra. Iba bien vestido, sereno, una figura de autoridad silenciosa, pero sus ojos no se apartaban del escenario, donde pronto se haría el anuncio. «Allí», murmuró Holmes con voz cortante. «El que siempre ha observado desde las sombras, asegurándose de que la historia solo recuerde lo que se le permite recordar». El maestro de ceremonias avanzó, carraspeando. «Damas y caballeros», comenzó, «esta noche desvelamos una verdad sepultada durante un siglo, una verdad sobre la muerte de Lord Benedict Winfield». Una respiración entrecortada se escapó del hombre en las sombras. Sus dedos se crisparon. Entonces, Holmes dio un paso al frente. «O más bien», dijo, su voz resonando por el salón, «la ilusión de su muerte». El hombre se irguió bruscamente. El juego había terminado. El salón enmudeció. Todos los ojos se posaron en Holmes, algunos con desconcierto, otros con creciente interés. Holmes sonrió, una sonrisa lenta y calculada. «Verán», continuó, «durante un siglo el mundo ha creído que Lord Benedict Winfield murió en 1825, asesinado en su estudio cerrado, su cuerpo intacto frente al paso del tiempo. Dejó que el silencio reforzara sus palabras. Pero, ¿y si les dijera que Winfield no murió aquella noche? Que el cuerpo hallado no era el suyo». Un murmullo recorrió la sala. El hombre en las sombras permanecía inmóvil, pero podía ver cómo su respiración se aceleraba. Holmes prosiguió. «La verdad, amigos míos, es que Winfield fingió su propia muerte. Desapareció en la noche, dejando tras de sí un cadáver cuidadosamente colocado. Uno que daría inicio a un engaño que duraría un siglo». Se escucharon jadeos de asombro. Di un paso adelante. «¿Pero por qué?», pregunté. ¿Qué propósito tenía semejante farsa? La mirada de Holmes no se apartó del rostro del hombre oculto. «Porque Winfield no era simplemente un noble», dijo. «Era el arquitecto de una sociedad secreta. Una sociedad que ha pasado el último siglo reescribiendo la historia. Y para controlar la narrativa, su líder debía desaparecer, convertirse en un fantasma». Entonces, el hombre en las sombras se movió. La mano de Holmes se disparó, atrapándole la muñeca antes de que pudiera escapar. «¡Jaque mate!», susurró. El rostro del hombre, hasta ahora imperturbable, se contrajo con rabia. «Usted no entiende nada», espetó. La expresión de Holmes se endureció. «Al contrario, lo entiendo todo». El cerebro detrás de un siglo de mentiras finalmente había sido expuesto a la luz, y la historia estaba a punto de ser reescrita. Los dedos de Holmes tamborileaban sobre el borde de la mesa, su mirada fija en la forma temblorosa del hombre capturado. El hasta entonces enigma, una sombra que había rondado a través de las décadas, ahora estaba ante nosotros, su máscara resquebrajándose con cada segundo que pasaba. «Ha desempeñado su papel con maestría», murmuró Holmes con voz cargada de resolución. «Pero dígame, ¿valió la pena?». El hombre apretó los labios, pero sus manos lo traicionaban, cerrándose en puños, los nudillos blancos por la tensión. Holmes se volvió hacia mí. «Watson, ¿qué es lo más notable de este crimen?». Dudé. «¿Qué ha permanecido sin resolverse durante un siglo?». Holmes asintió. «Exactamente. El mismo crimen, repetido cada 50 años, idéntico en cada detalle, cada evento reflejando al anterior. ¿Y eso qué nos dice?». Fruncí el ceño. «Que fue intencional, meticulosamente planificado». Los ojos de Holmes brillaron. «Así es, esto nunca fue producto del azar.
Fue una manipulación deliberada de la historia, un engaño tan monumental que abarcó vidas enteras, asegurándose de que el pasado siempre se repitiera. El hombre dejó escapar un suspiro, lento, con la mirada oscura. «Usted no entiende nada, señor Holmes». Holmes se inclinó hacia él, su voz tan cortante como una cuchilla. «Al contrario, lo entiendo todo». Se levantó, paseando por la habitación tenue mientras el peso de la revelación caía sobre nosotros. «Esta conspiración no comenzó con usted», dijo, con voz firme. «Ni siquiera comenzó con el crimen de 1825. No, este engaño tiene raíces mucho más profundas. Se extiende a través de generaciones, tejido en la misma estructura de la historia». El hombre soltó una risa desdeñosa, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Holmes continuó. «Nunca hubo un solo hombre detrás de esto, ¿verdad?», dijo Holmes, su voz afilada como una daga. «No fue obra de una sola mente, sino de un esfuerzo colectivo, una mascarada cuidadosamente preservada, transmitida de padre a hijo, de maestro a aprendiz. El cerebro detrás de la conspiración exhaló por la nariz. Presume demasiado, detective». La sonrisa de Holmes fue tan filosa como su intelecto. «No presumo nada, lo deduzco todo». Señaló los documentos esparcidos sobre la mesa. Libros de cuentas, registros sellados, correspondencias ocultas que abarcaban un siglo entero. «Esto no es la escritura de un conspirador solitario», declaró Holmes. «Es el trabajo de muchos, una red de hombres que han dedicado 100 años a enterrar ciertas verdades». El rostro del hombre vaciló, solo por un instante, pero fue suficiente. Holmes había encontrado la raíz podrida bajo la superficie. La tensión se hizo más densa, como si el mismo aire nos oprimiera el pecho. Holmes se mantenía frente al conspirador, su mirada penetrante diseccionando cada gesto, cada leve titubeo. «Dígame», preguntó en voz baja, «¿cómo se siente servir a una mentira?». El hombre apretó la mandíbula. «Cree haber descubierto la verdad, pero no ve el diseño más grande, señor Holmes». La expresión de Holmes se oscureció. «¿Un gran diseño, dice usted? ¿Una farsa que ha costado vidas inocentes? Eso no es diseño, señor. Es cobardía». Los labios del conspirador se curvaron en algo que apenas se parecía a una sonrisa. «Cree que ha ganado». Los ojos de Holmes no se movieron ni un milímetro. «Creo que la historia ya no será escrita por hombres como usted». El hombre se inclinó hacia adelante. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. «La historia no se escribe, Holmes. Se controla». Y entonces, un movimiento repentino. Me lancé hacia adelante, pero Holmes fue más rápido. Con un movimiento preciso de la muñeca, atrapó el brazo del hombre antes de que pudiera alcanzar la daga oculta bajo su abrigo. «Un final predecible», murmuró Holmes afianzando su agarre. ¿Realmente creyó que no anticiparía su última jugada? El hombre se quedó inmóvil. Por primera vez, su confianza se había hecho añicos, y Holmes había vencido. Un silencio se extendió entre nosotros. Holmes soltó su brazo y dio un paso atrás, mientras el peso de la verdad llenaba la habitación como una sentencia. Exhalé con lentitud. Así que esto es todo. El hombre detrás de un siglo de engaño, finalmente desenmascarado. Holmes negó con la cabeza. «No, Watson». Fruncí el ceño. «¿Qué quiere decir?». La mirada de Holmes seguía fija en el rostro del hombre vencido. Su voz era apenas un murmullo. «El verdadero asesino nunca fue un hombre». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué?». «Fue un nombre», continuó Holmes. «Un título, transmitido a través de generaciones. Un papel interpretado por distintos hombres a lo largo del tiempo, cada uno heredando los pecados de su predecesor». El conspirador soltó una risa suave. «Ahora lo ve, ¿no es así?», susurró. «Yo nunca fui el primero, y no seré el último.
La expresión de Holmes permaneció impenetrable. No, dijo con voz firme. Aquí termina. El reloj sobre la repisa dio la medianoche. El ciclo, por fin, se había roto. Salimos a la fría noche londinense. La niebla danzaba sobre los adoquines y el gas de los faroles apenas podía atravesarla. Me volví hacia Holmes. ¿De verdad cree que esto ha terminado? Su mirada se desvió hacia las calles cubiertas de bruma, donde aún acechaban figuras invisibles en los rincones oscuros. Por ahora, Watson, murmuró, pero la historia es paciente. Y en algún lugar, en los rincones más sombríos de la ciudad, el pasado aguardaba, observando, esperando renacer. Holmes permanecía inmóvil, su mirada afilada fija en el tembloroso conspirador que ahora se sentaba ante nosotros, con las muñecas atadas, el rostro pálido bajo la luz trémula de la vela. Y sin embargo, incluso en su estado de derrota, había algo inquietante en su expresión, algo que sugería un secreto aún no pronunciado. «Cree que todo termina conmigo», murmuró el hombre, con la voz ronca. Holmes ladeó levemente la cabeza. «Creo que usted es solo un eslabón más en una cadena mucho más larga». El hombre dejó escapar una risa seca. «Entonces no ha entendido nada, señor Holmes». Holmes dio un paso hacia adelante, su expresión impenetrable. «Al contrario, he comprendido que este crimen, el supuesto asesinato de Lord Winfield, nunca estuvo destinado a resolverse porque jamás fue cometido por una sola mano. Ha pasado de un conspirador a otro, generación tras generación, cada uno heredando el crimen como una maldición». El hombre sonrió, una sonrisa fría, cargada de certeza. «El pasado no pertenece a los muertos, Holmes, pertenece a quienes lo controlan». Holmes exhaló lentamente. La última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. «Entonces dígame», dijo en voz baja, «¿quién lo controla ahora?» El conspirador se inclinó hacia adelante. Su voz era apenas un susurro. «No quién, Holmes. ¿Cuándo?» Sentí que un escalofrío me recorría la columna. «Holmes», dije con voz tensa. «¿Qué quiere decir?» Holmes no respondió de inmediato. Su mirada era distante, su mente ya 2 pasos por delante de todos. «Durante 100 años», murmuró al fin, «este crimen se ha repetido. No una ni 2, sino incontables veces, cada vez ejecutado por una nueva mano, pero siempre siguiendo el mismo patrón. La misma habitación cerrada, el mismo cuerpo intacto, la misma ausencia inexplicable de descomposición». Tragué con dificultad. «¿Pero por qué? ¿Qué propósito puede tener semejante engaño?» Los ojos de Holmes se oscurecieron. «Porque nunca se trató del asesinato, Watson. Se trató del control. Control de la historia. Control del poder. Al mantener vivo el crimen, han asegurado que nadie se atreva jamás a cuestionarlo». Me giré hacia el hombre capturado. «¿Y quiénes son ellos?» El hombre volvió a sonreír. «¿Cree que soy el último?», dijo, casi con ternura. Holmes exhaló bruscamente. «No», admitió, «pero usted es el último que necesito». La expresión del hombre se quebró. Por primera vez vi miedo. «Porque esta noche», continuó Holmes, «el ciclo se romperá». Las ruedas del carruaje traqueteaban sobre los adoquines, mientras Holmes y yo nos abríamos paso por las calles envueltas en niebla. El tiempo jugaba en nuestra contra. El ciclo estaba por repetirse, y si Holmes tenía razón, la próxima víctima ya había sido elegida. «¿Tiene alguna duda?», pregunté. Holmes negó con la cabeza. «Ninguna, Watson. El asesinato final ocurrirá esta noche, en la misma casa donde todo comenzó». Me tensé. «¿Winfield Manor?» «Exactamente. La gran casa surgió ante nosotros, su silueta apenas visible a través de la neblina. Descendimos de inmediato. Holmes avanzó con la determinación de un hombre que ya había previsto cada movimiento. La puerta estaba entreabierta. Holmes se detuvo. «Nos estaban esperando», murmuró. Entramos.
Nuestros pasos fueron absorbidos por los vastos pasillos vacíos. La casa estaba en un silencio mortal. Y entonces, un leve movimiento. Holmes fue más rápido. Giró de inmediato, atrapando la muñeca de una figura en sombras antes de que el cuchillo pudiera descender. Un joven, no mayor de 20 años, estaba ante nosotros, la mano temblorosa sujetando la empuñadura del puñal. Sus ojos, desorbitados y desesperados, no solo contenían miedo, sino convicción. «Es mi turno», susurró. Holmes exhaló. «No», dijo con firmeza. «Contigo termina». El aire dentro de Wingfield Manor estaba cargado de tensión. La luz de las velas parpadeaba, apenas conteniendo la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Los conspiradores, los hombres sin rostro que habían perpetuado el legado del crimen durante más de un siglo, se encontraban frente a Holmes, su ilusión cuidadosamente construida desmoronándose ante la verdad. «Esto ha terminado», declaró Holmes, su voz firme y contenida. «El engaño que han protegido durante 100 años ha llegado a su fin. No más víctimas, no más sombras. Uno de los hombres, una figura encorvada, de cabello plateado y ojos cansados, dio un paso adelante, su voz impregnada de una tristeza profunda. Usted no entiende, señor Holmes. Nunca intentamos engañar. Intentamos proteger». Holmes entrecerró los ojos. ¿Proteger a quién? La mirada del hombre se desvió hacia la gran escalera, donde el estudio cerrado seguía intacto, tal como había permanecido desde 1825. «¿No a quién, señor Holmes?», susurró. «¿A qué?». Un silencio mortal se extendió entre todos. Entonces, con un solo gesto decidido, Holmes giró y avanzó hacia la puerta que había permanecido cerrada durante un siglo. «Se acabaron los juegos», murmuró. «Veamos la verdad». La llave giró en la cerradura, la puerta se abrió con un gemido, y por primera vez en 100 años, el pasado fue expuesto a la luz. La habitación estaba exactamente como había sido la noche del crimen. El escritorio seguía intacto, los papeles amarillentos por el tiempo, pero en su lugar. La silla, en el mismo ángulo inquietante, como si Lord Wingfield acabara de levantarse. Y entonces estaba el cuerpo, o más bien, la ausencia de uno. La inhalación repentina de Holmes fue el único sonido en la sala. «Es imposible», murmuré. «Los informes decían...». «Los informes estaban equivocados», interrumpió Holmes. Su mirada se movía por la habitación, su mente procesando a velocidad vertiginosa. «Durante 100 años, este cuarto ha sido preservado, intocado. La escena debería haber sido exactamente igual que aquella noche, pero no hay nada. El cadáver que había sido reportado en 1825, el cuerpo intacto que había desafiado la descomposición, había desaparecido». Holmes se volvió hacia los conspiradores, su voz más fría que el aire nocturno exterior. «¿Dónde está el cuerpo?». Pero no respondieron, solo nos miraban, no a nosotros, sino hacia la puerta. Una sensación de incomodidad me recorrió la columna vertebral mientras seguía su mirada. La puerta detrás de nosotros estaba abierta, dando paso a un oscuro pasillo. Y entonces, por un breve, imposible momento, lo vi. Una sombra, una figura alta, inmóvil en el umbral, silenciosa, observando. Pero no había nadie allí. «Holmes», susurré, pero él ya se había girado. La sombra desapareció. ¿Un truco de la luz? ¿Una alucinación momentánea? No lo sabía. Pero los conspiradores también lo vieron. Sus rostros estaban cenicientos, sus manos temblaban. «El pasado no suelta», murmuró uno de ellos. «Espera». Holmes puso una mano firme sobre mi hombro. «Vamos, Watson», dijo. «Ya no hay nada más que hacer aquí». Sin embargo, al salir a la noche, no pude deshacerme de la sensación de que alguien, nos había observado irnos, y que aún no había terminado con nosotros. La niebla se había espesado cuando regresamos a Baker Street,
deslizándose por las calles iluminadas por gas como susurros de un tiempo olvidado. Me serví un brandy, pero mis manos no dejaban de temblar. «Holmes», dije al fin, «¿cree que realmente ha terminado?» No respondió de inmediato. En su lugar, miró por la ventana, observando cómo las sombras se movían bajo las farolas. Finalmente, habló. «Algunos crímenes, querido Watson, nunca se resuelven», murmuró. «Simplemente dejan de ocurrir». Me estremecí, porque mientras dejaba el vaso, no pude deshacerme de la horrible certeza de que en algún lugar de la oscura ciudad el pasado aún nos observaba y estaba esperando.